La madrugada del 14 de marzo de 1975 llegaba a Monterrey con una frialdad que cortaba la piel. Las calles de la Avenida Constitución estaban prácticamente vacías, iluminadas únicamente por los faroles de mercurio que proyectaban sombras alargadas sobre el pavimento mojado. Hacía pocas horas que había terminado una lluvia persistente, dejando charcos que reflejaban las luces ámbar de los automóviles ocasionales que pasaban por la zona. El olor a tierra mojada y a smog industrial se mezclaba en el aire húmedo de la noche regia. Ricardo Mendoza conducía su Cadillac del año 1972 con las manos firmes sobre el volante, aunque su corazón latía más rápido de lo normal. A los 52 años, era uno de los comerciantes más prósperos de Monterrey, dueño de una cadena de farmacias que se extendía por toda la región del noreste. Esa noche llevaba consigo algo que lo hacía especialmente nervioso: 100,000 pesos en efectivo, producto de la venta de una propiedad que había cerrado horas antes con un abogado amigo. El dinero descansaba en un maletín de cuero negro en el asiento del acompañante, envuelto en periódicos viejos como medida precaria de seguridad. Si están viéndome desde Monterrey, desde Ciudad de México o desde cualquier rincón de la República, les pido que se suscriban al canal y que me comenten desde dónde están viendo esta historia. Este relato que voy a contarles ha permanecido en las sombras de la ciudad durante 50 años. Hoy, finalmente, es el momento de sacarlo a la luz. Ricardo no sabía que alguien lo había estado siguiendo desde que salió del despacho del abogado. Alguien que conocía sus movimientos, sus rutinas, sus puntos débiles. Alguien que, en ese momento, estaba en otra esquina de la ciudad, esperando el momento preciso para actuar. El Cadillac tomó la calle Miguel Hidalgo, una vía que Ricardo utilizaba frecuentemente como atajo para llegar a su casa en el exclusivo barrio de Barrio Antiguo. Era un error que costaría caro. A 3 cuadras de distancia, en un Chevrolet Impala de color gris oscuro, 4 hombres permanecían en silencio. El conductor, un sujeto de 35 años llamado Aurelio Gómez, conocido en los bajos fondos de Monterrey como El Tigre, tenía la mirada fija en la carretera que se aproximaba. A su lado, en el asiento del acompañante, estaba Javier Salinas, un antiguo empleado de la farmacia de Ricardo que había sido despedido 3 años antes por robo. Su cara mostraba una combinación de nerviosismo y sed de venganza que había estado hirviendo en su interior durante 36 meses. En el asiento trasero iban 2 hombres más: Óscar, un delincuente callejero de 28 años, y Roberto, un exoficial de policía que había sido expulsado de la corporación por corrupción. La presencia de Roberto era lo que hacía a este grupo particularmente peligroso. Conocía los protocolos policiales, sabía cómo moverse en la ciudad sin ser detectado, y tenía contactos en la policía que podían retrasar cualquier investigación crucial. «Ahí viene», murmuró Javier, reconociendo la forma inconfundible del Cadillac plateado que se acercaba lentamente por la calle Miguel Hidalgo. Sus dedos se aferraron a la empuñadura de una pistola calibre .38 que descansaba en su regazo. El arma estaba fría, pesada, y en ese momento representaba todo lo que Javier creía que le faltaba en la vida: poder, justicia, control. «Mantén la calma», ordenó Aurelio, su voz profunda y controlada. Había estado en esto antes. No era su primer asalto, ni sería el último. Para él, esto era simplemente negocios. Negocios sucios, pero negocios, al fin y al cabo. Encendió el motor del Impala y lentamente comenzó a moverse hacia la intersección donde esperaban detener al Cadillac. Cuando Ricardo vio las luces de alto que destellaban en rojo y blanco, su primera reacción fue pensar que se trataba de la policía.
No fue hasta que el Impala bloqueó completamente su camino que comprendió la realidad terrible de su situación. Las puertas del auto gris se abrieron violentamente y 4 figuras, 2 de ellas armadas, se aproximaron al Cadillac. ¡Apaga el motor!, gritó Aurelio, golpeando la ventana del lado del conductor con la culata de un rifle de asalto. El vidrio se hizo añicos, esparciendo fragmentos de cristal sobre el traje gris que Ricardo vestía esa noche. Lo que sucedió en los siguientes 3 minutos cambiaría para siempre la vida de decenas de personas en Monterrey. Lo que comenzó como un simple robo se transformaría en algo mucho más oscuro, más complejo, más profundamente humano en su corrupción y en sus consecuencias. Ricardo Mendoza, padre de 3 hijos, abuelo de 5 nietos, hombre de negocios respetado en la comunidad, fue sacado de su auto con brutalidad. El maletín de cuero negro fue arrebatado de sus manos. Pero el dinero no fue lo importante en lo que sucedería después. Lo importante fue lo que pasó cuando uno de los asaltantes reconoció el rostro de Ricardo, un rostro que creía haber enterrado años atrás en el cementerio de sus secretos más oscuros. Y fue en ese momento, en la madrugada fría de Monterrey, cuando la verdadera historia comenzó. El sonido de las sirenas llegó a oídos de Ricardo Mendoza casi 20 minutos después del asalto, cuando ya estaba tirado en el pavimento mojado, con un corte profundo en la frente y las manos temblando sin control. Los asaltantes se habían ido en el Impala gris, dejando su Cadillac abandonado en medio de la calle, las puertas abiertas como boca de un animal herido. 2 vecinos que habían escuchado los gritos desde sus casas lo encontraron e inmediatamente llamaron a la policía. Uno de ellos, un jubilado llamado Héctor Morales, permaneció junto a Ricardo mientras esperaban la llegada de la patrulla, sosteniéndole la cabeza con una toalla blanca que rápidamente se tiñó de rojo. ¿Quiénes eran?, preguntó Héctor genuinamente preocupado. Ricardo no respondió, no podía responder, porque en el instante en que Aurelio Gómez lo había sacado del auto, en el momento en que la luz de las farolas había iluminado su rostro, Ricardo había visto algo en los ojos de Javier Salinas que lo había paralizado de miedo. No era la mirada de un delincuente ordinario buscando dinero. Era la mirada de alguien que buscaba venganza. Era la mirada de alguien que tenía un motivo personal. Cuando llegaron los policías, la investigación inicial fue superficial. Se trataba de un robo a mano armada, dijeron. Había 4 sospechosos. Se tomaría un reporte formal. Se buscaría el auto. Ricardo fue llevado al hospital metropolitano para que le revisaran las heridas. Nada grave, determinó el médico. Cortes superficiales, trauma emocional, pero nada que cicatrizara irreversiblemente en el cuerpo. Lo que nadie sabía era que las heridas más profundas eran las que Ricardo llevaba en su conciencia. Esa madrugada, mientras estaba en la cama del hospital con un vendaje en la frente, Ricardo Mendoza comprendió que el robo no había sido coincidencia. No había sido mala suerte. Había sido personal. Y cuando finalmente cerró los ojos, no fue el dolor físico lo que lo mantuvo despierto, sino el miedo a que alguien descubriera la verdad que había guardado durante 13 años. En 1962, cuando Ricardo era un joven farmacéutico de 39 años, había existido otro robo. Pero este robo no había sido común, había sido perfectamente planeado, ejecutado con precisión y, lo más importante, nunca había sido resuelto oficialmente. Ricardo no había participado directamente en el robo, pero había cometido un error que implicaba a Javier Salinas. En ese entonces, Javier era simplemente un muchacho de 16 años, hijo de una familia de trabajadores que vivía en la zona pobre de Barrio Antiguo. Su padre, Guillermo Salinas, era obrero en una fábrica de acero. Su madre, Mercedes, trabajaba como lavandera,
Javier era el menor de 5 hijos y era considerado por su familia como el prometedor, el que podría romper el ciclo de pobreza. Iba a la escuela, ayudaba en casa y ocasionalmente trabajaba en empleos temporales para contribuir al ingreso familiar. Fue a través de una conexión familiar que Javier consiguió un trabajo temporal en la farmacia de Ricardo en marzo de 1962. Solo era para ayudar con inventarios y entregas, nada importante. Pero Javier era un muchacho inteligente, observador, y notó algo que no debería haber notado. Ricardo recibía visitas de hombres que no parecían ser clientes normales. Estos hombres entraban por la puerta de atrás, hablaban en susurros y se iban con cajas pequeñas. Javier, con la ingenuidad de la adolescencia, comentó sobre esto con su amigo en la escuela, un muchacho llamado Aurelio, que vivía 2 cuadras de su casa. Aurelio Gómez, en ese entonces, era un delincuente juvenil, parte de una banda que robaba en tiendas y casas de Monterrey. Cuando escuchó que la farmacia de Ricardo Mendoza posiblemente tenía dinero y que el dueño estaba involucrado en algo turbio, sus ojos brillaron con la posibilidad. Fue Aurelio quien propuso el robo. Fue Aurelio quien reunió a sus cómplices. Y fue Aurelio quien ejecutó el plan. El robo ocurrió un sábado por la noche, 12 de mayo de 1962. 3 hombres entraron por la puerta de atrás de la farmacia, la cual Javier había dejado ligeramente abierta sin saber exactamente qué estaba haciendo. Robaron efectivo, medicinas caras y varios documentos. La policía fue llamada, se hizo una investigación inicial y entonces llegó el momento en que Ricardo enfrentó a Javier. ¿Fuiste tú?, preguntó Ricardo con los ojos llenos de rabia y traición. Javier negó con la cabeza asustado, sin comprender completamente lo que estaba sucediendo. Pero Ricardo no le creyó. O mejor dicho, sí le creyó, pero necesitaba que fuera culpable. Porque si Javier no era culpable, eso significaba que alguien más en su círculo de negocios estaba involucrado, alguien que Ricardo no podía permitirse acusar sin pruebas. Ricardo fue a la policía y acusó a Javier Salinas de ser el responsable del robo. Presentó testimonios falsos, sugirió que Javier había estado vigilando la tienda. Lo culpó completamente, basándose en la débil conexión de que el muchacho había trabajado allí. La familia de Javier se desmoronó. El muchacho fue arrestado, interrogado brutalmente durante días, y finalmente soltado cuando no se encontraron pruebas concretas que lo vincularan al crimen. Pero el daño ya estaba hecho. Javier fue expulsado de la escuela. Su reputación en el barrio quedó manchada. Durante años fue considerado un delincuente, aunque nunca fue formalmente condenado. Lo que Javier no sabía es que Ricardo sabía exactamente quién había cometido el robo. Sabía que había sido Aurelio Gómez. Sabía que Aurelio formaba parte de una banda más grande, y sabía que si revelaba esta información, tendría que explicar por qué no la había dado desde el principio, lo que causaría sospechas sobre su propia integridad. Así que Ricardo guardó el secreto, y Javier Salinas pasó los siguientes 13 años con una cicatriz emocional que no sanaba. Eventualmente consiguió trabajo en la farmacia de Ricardo años después, cuando era adulto, cuando parecía que el pasado había quedado atrás. Pero Ricardo, nervioso por la proximidad de alguien que sabía que podría exponerlo, lo despidió con una acusación similar. Robo. Nuevamente, sin pruebas. Fue entonces cuando Javier, finalmente, decidió que había esperado suficiente tiempo. Decidió que era hora de vengar no solo los años robados de su juventud, sino también de descubrir la verdad completa sobre Ricardo Mendoza y sus conexiones oscuras. El DRI, capítulo 3. La investigación oficial del robo de 1975 fue asignada al detective Ramón Esparza, un policía de 45 años que llevaba 16 años en la fuerza.
Ramón era un hombre meticuloso, dedicado a su trabajo, pero también era un hombre que vivía en constante conflicto con un sistema corrupto que sabía que lo rodeaba. Había visto cómo sus colegas aceptaban sobornos, cómo desaparecían pruebas, cómo los culpables ricos salían libres mientras los pobres pudían en las cárceles. Ramón trataba de no ser parte de eso, pero en una ciudad como Monterrey, en 1975, era casi imposible mantenerse completamente limpio. Cuando fue llamado para investigar el robo del Cadillac de Ricardo Mendoza, Ramón inmediatamente notó algo inusual. Ricardo, a diferencia de otros hombres de negocios que habían sido víctimas de robos violentos, no parecía particularmente ansioso porque se resolviera el caso. De hecho, cuando Ramón fue a su casa al día siguiente para tomar su declaración formal, Ricardo fue evasivo, vago en sus descripciones, casi como si estuviera ocultando información importante. ¿Podría describir a los asaltantes?, preguntó Ramón con su libreta de notas abierta. Sucedió muy rápido, respondió Ricardo, mirando hacia la ventana de su sala de estar. Estaba oscuro, fue difícil ver sus caras claramente. El vecino que lo ayudó mencionó que escuchó gritos específicos, que uno de los asaltantes lo llamó por su nombre, presionó Ramón. Eso sugiere que lo conocía. Ricardo se puso tenso. No creo que haya dicho eso. Probablemente escuchó mal. Pero Héctor Morales, cuando Ramón lo entrevistó, fue muy claro. Había escuchado a uno de los hombres decir claramente: «Hola, Ricardo, hemos esperado mucho tiempo por esto». Esto cambió completamente la naturaleza de la investigación. No era un robo aleatorio, era un robo dirigido, probablemente venganza. Ramón comenzó a hacer preguntas más profundas. ¿Quién podría tener una razón personal para asaltar a Ricardo Mendoza? ¿Quién tendría la audacia de llamarlo por su nombre, de confrontarlo de esta manera? Ramón fue a los archivos policiales y comenzó a buscar. Encontró registros de un robo en la farmacia de Ricardo en 1962. Encontró que un muchacho llamado Javier Salinas había sido acusado, pero nunca condenado. Comenzó a investigar a Javier. Lo encontró viviendo en un apartamento pequeño en Barrio Antiguo, trabajando en construcción, con un registro policial limpio en los últimos años, aunque había sido arrestado varias veces cuando era más joven. Cuando Ramón fue a interrogar a Javier, lo encontró en una obra en construcción, trabajando bajo el sol de la tarde. Era un hombre musculoso, bronceado, con cicatrices en sus manos que hablaban de años de trabajo manual duro. Sus ojos, sin embargo, revelaban una inteligencia que no había sido consumida completamente por la pobreza y la adversidad. ¿Javier Salinas?, preguntó Ramón mostrando su insignia. Sí, respondió Javier, bajando de un andamio. ¿Qué quiere la policía? Quiero hablar sobre Ricardo Mendoza, dijo Ramón, observando cuidadosamente la reacción de Javier. Su quijada se apretó, sus puños se cerraron, pero su cara permaneció relativamente neutral. ¿Qué pasa con él?, preguntó Javier. Fue asaltado hace 3 días, alguien que parecía tener un motivo personal, alguien que posiblemente lo conocía. Encontré registros de que usted fue acusado de un robo en su farmacia en 1962. Javier fue a sentarse en un bloque de concreto. Su respiración se hizo más profunda. Eso fue hace muchos años, detective. Nunca fui condenado. Nunca tuve nada que ver con ese robo. Pero fue acusado, presionó Ramón, por Ricardo Mendoza específicamente. Sí, admitió Javier. Y fue una acusación falsa. Ricardo sabía que era falsa. Creo que Ricardo sabía exactamente quién robó su farmacia, pero me culpó a mí porque necesitaba a alguien a quien echarle la culpa. Ramón se sentó junto a Javier. ¿Y eso le molestó? ¿Que si me molestó? Javier rió, pero no había humor en su risa. Detective, eso destruyó mi vida. Fui expulsado de la escuela. Mi familia fue humillada.
Me pasé años siendo conocido como un ladrón en mi barrio, incluso después de que quedara claro que no había hecho nada malo. Ricardo Mendoza me robó mi futuro. Así que sí, eso me molestó más de lo que puedo expresar con palabras. ¿Dónde estaba usted la noche del 14 de marzo? Preguntó Ramón. Estaba aquí, trabajando en esta obra. Hemos estado trabajando turnos nocturnos para terminar el proyecto. Puedo darle los nombres de 10 hombres que trabajaban conmigo. Ramón verificó la coartada de Javier. Era sólida. Javier no había sido el que asaltó a Ricardo, pero Ramón no creía por un momento que Javier no estuviera involucrado de alguna manera. La pregunta era, ¿cómo? Mientras Ramón continuaba con su investigación, decidió hacer algo que pocos policías en Monterrey en 1975 harían. Decidió investigar también a Ricardo. Fue a hablar con empleados anteriores de la farmacia, habló con competidores de negocios, habló con gente en barrio antiguo que conocía a Ricardo desde hace años, y comenzó a emerger un patrón. Ricardo Mendoza, se enteró Ramón, no era simplemente un farmacéutico exitoso, era un hombre que había construido su riqueza a través de conexiones oscuras. Suministraba medicinas de calidad inferior a precios altos. Tenía conexiones con personas en la mafia que operaba en Monterrey. Muy posiblemente estaba lavando dinero, y lo más importante, había un secreto enterrado en su pasado, algo que alguien había estado esperando años para revelar. Ramón sabía que si seguía investigando, si realmente levantaba todas las piedras, estaría poniéndose en peligro. Los policías corruptos en el departamento no le permitirían avanzar demasiado lejos. Pero algo en su conciencia, algo que quedaba de su integridad policial, lo impulsaba a continuar. Capítulo 4. 3 semanas después del robo, Ramón recibió una visita en su oficina de un hombre que se identificó como Aurelio Gómez. Aurelio entró con confianza. Se sentó frente al escritorio de Ramón sin haber sido invitado, y sonrió de una manera que sugería que sabía exactamente lo que estaba sucediendo. «Detective Esparza», comenzó Aurelio, «creo que usted y yo tenemos intereses mutuales». «¿De qué habla?», preguntó Ramón, instintivamente desconfiado. «Habló de que Ricardo Mendoza fue asaltado», dijo Aurelio, «y sospecha que hay más en la historia de lo que aparenta. Estoy aquí para confirmarle que tiene razón. Hay mucho más». Ramón se inclinó hacia atrás en su silla. «¿Por qué vendría a decirme esto? Si usted está involucrado en el asalto, ¿por qué confesar?» «Porque», dijo Aurelio lentamente, «quiero que sepa qué tipo de hombre es Ricardo Mendoza. Quiero que la verdad salga a la luz. No necesariamente sobre el asalto, sino sobre él». Y entonces Aurelio contó una historia sobre cómo, en 1962, Ricardo sabía sobre un robo planeado, una historia sobre cómo Ricardo, lejos de ser víctima, era en realidad un participante silencioso. Ricardo necesitaba que su farmacia fuera robada para poder falsificar documentos de seguros, para poder afirmar pérdidas que permitieran que sus operaciones criminales permanecieran ocultas. El robo había sido planeado con la ayuda tácita de Ricardo. Pero cuando la policía llegó, cuando se hizo evidente que habría una investigación real, Ricardo se asustó. Necesitaba un chivo expiatorio. Necesitaba a alguien a quien culpar, y ese alguien fue Javier Salinas, un muchacho inocente que había cometido el error de trabajar en la farmacia en el momento equivocado. «Ricardo Mendoza es un criminal», continuó Aurelio. «Ha estado lavando dinero durante años, ha estado sobornando a policías, ha estado involucrado en distribución de drogas. Y lo más importante, mató a alguien hace muchos años, un hombre que sabía demasiado, un hombre que planeaba ir a la policía». «¿Quién?», preguntó Ramón, sus instintos de detective completamente activados.
Guillermo Salinas, respondió Aurelio. El padre de Javier. Fue trabajador en una fábrica, pero en 1968 se enteró de que Ricardo estaba involucrado en la muerte de un rival de negocios. Se lo mencionó a alguien. Esa información llegó a Ricardo. Un mes después, Guillermo murió en lo que fue reportado como un accidente en la fábrica. Maquinaria defectuosa, dijeron. Fue claramente asesinato. Ramón sintió algo en su pecho, una mezcla de ira y determinación. Sabía que esto era cierto, o sabía al menos que era probable, porque en Monterrey en 1968 los accidentes industriales convenientes eran tan comunes que casi parecían coordenados. ¿Y por qué me está diciendo esto?, preguntó Ramón. Porque, dijo Aurelio, levantándose, necesito que sepa que Javier Salinas no robó a Ricardo hace 3 semanas. Javier tiene coartada, pero yo sí lo robé, y lo hice porque Javier me lo pidió. Pero no fue por dinero, fue porque después de todos estos años, después de perder a su padre, después de ser falsamente acusado de un crimen que no cometió, Javier simplemente quería que Ricardo supiera que era conocido. Quería que Ricardo supiera que alguien lo veía, que alguien sabía la verdad. ¿Está pidiendo que lo arreste?, preguntó Ramón. No, respondió Aurelio. Le estoy diciendo que busque la verdad, que descubra quién mató a Guillermo Salinas, que descubra por qué Ricardo Mendoza puede caminar libre en esta ciudad, mientras hombres inocentes pudren en cárceles. Pero sepa, detective, que si intenta ir demasiado lejos, si intenta exponer a Ricardo completamente, hay fuerzas en esta ciudad que lo detendrán. Hay policías que trabajan para Ricardo. Hay funcionarios que han sido comprados. Hay gente que desaparece cuando sabe demasiado. Aurelio caminó hacia la puerta, luego se detuvo. Una última cosa, detective. Cuando Guillermo Salinas murió, dejó atrás a una familia. Dejó un hijo que crecería con la creencia de que su padre fue un hombre débil que murió por negligencia. Pero Guillermo no era débil. Era un hombre que buscaba justicia, y aunque tardó años, esa búsqueda de justicia no murió con él. Simplemente pasó a sus hijos. Después de que Aurelio se fue, Ramón permaneció sentado en su oficina durante horas. Sabía que estaba en una encrucijada. Podía cerrar la investigación, escribir un informe vago, dejar que el caso se disolviera en el olvido como tantos otros. O podía seguir adelante, investigar a Ricardo completamente, pero con el conocimiento de que estaría poniéndose en peligro real. Esa noche, Ramón fue a los archivos de 1968. Encontró el reporte del accidente de Guillermo Salinas. Fue breve, superficial, escrito de manera que descartaba cualquier investigación adicional. Pero Ramón notó algo. Había sido firmado por un oficial llamado Roberto Gutiérrez. El mismo Roberto que, una búsqueda rápida en los registros actuales, mostraba que había trabajado recientemente en un caso que involucraba a Ricardo Mendoza. Roberto. El mismo Roberto que había sido expulsado de la policía por corrupción hace algunos años. El mismo Roberto que, según la información que había reunido, ahora trabajaba ocasionalmente como seguridad privada para ciertos empresarios de Monterrey. Ramón comprendió entonces que el mismo hombre que había falsificado el reporte de la muerte de Guillermo Salinas era el mismo hombre que probablemente había participado en el asalto a Ricardo. La conexión era clara. Y esto significaba que todo, desde 1962 hasta 1975, había sido parte de una trama más grande, una trama que involucraba corrupción policial, crimen organizado y venganza que había tardado años en prepararse. Capítulo 5. Lo que sucedió en las siguientes semanas fue una investigación clandestina que Ramón llevó a cabo prácticamente solo. No podía confiar en sus colegas del departamento. No sabía quién estaba siendo pagado por Ricardo, quién había sido comprado.
Así que trabajó solo, reuniendo documentos, entrevistando a gente en secreto, siguiendo un hilo que lo llevaba cada vez más profundamente al corazón corrupto de Monterrey. Encontró registros de transacciones financieras que mostraban dinero pasando de manos de criminales conocidos a Ricardo. Encontró reportes médicos que mostraban que Guillermo Salinas no había muerto en el lugar de trabajo, sino que había sido llevado a la clínica ya muerto, con una herida de bala en la espalda que había sido cubierta con sangre de heridas que parecían de maquinaria. Encontró el nombre de un médico que había falsificado el certificado de defunción de Guillermo. El médico, un hombre llamado Dr. Javier Cortés, aún vivía en Monterrey. Cuando Ramón fue a verlo, el doctor Cortés inicialmente se negó a hablar, pero cuando Ramón le mencionó que estaba investigando no solo el asesinato de Guillermo, sino también una serie de otros crímenes relacionados, el doctor finalmente se abrió. Fue hace años, dijo el doctor Cortés, con el peso de la culpa obviamente sobre sus hombros. Ricardo vino a mí, dijo que había habido un accidente, que un hombre había muerto, que necesitaba que fuera reportado como un accidente industrial. Me ofreció dinero. Dinero que necesitaba desesperadamente. Mi esposa estaba enferma, los gastos médicos eran abrumadores. Así que acepté. Falsifiqué el certificado. Dije que la causa de muerte fue trauma severo compatible con una máquina industrial. Nunca supe exactamente qué había pasado. Nunca quise saber. ¿Volvió Ricardo después?, preguntó Ramón. Varias veces, admitió el doctor, a lo largo de los años. Requería certificados falsificados para otras personas. Reportes médicos que mostraban causas naturales de muerte cuando en realidad había sido otra cosa. Eventualmente me retiré de la práctica. No podía seguir viviendo de esta manera, pero el daño ya estaba hecho. Con esta confesión, Ramón tenía lo que necesitaba. Tenía prueba de que Guillermo Salinas había sido asesinado. Tenía prueba de que Ricardo estaba involucrado. Y tenía prueba de que otros en la ciudad habían sido cómplices. Pero entonces, una noche, fue a su casa y encontró que alguien había entrado. Sus papeles habían sido revueltos, sus notas sobre la investigación habían sido robadas, y en su cama, dejado deliberadamente, había un sobre con fotos de Ramón con su familia, su esposa, Marina, sus hijos. El mensaje era claro: detente o habrá consecuencias. Ramón supo en ese momento que había llegado demasiado lejos. Sabía que si continuaba, si insistía en llevar la investigación a conclusión, estaría poniendo en peligro a su familia. Pero también sabía que no podía simplemente detenerse. El peso de saber la verdad, de saber que hombres inocentes habían sufrido, mientras criminales caminar libres, era demasiado pesado para llevarlo en silencio. Fue entonces cuando Ramón tomó una decisión que cambiaría todo. Fue a ver a Javier Salinas. La conversación entre Ramón y Javier fue una de las más significativas que cualquiera de los dos tendría jamás. Se reunieron en una cafetería pequeña en Barrio Antiguo, lejos de los ojos de otros. «Sé lo que sucedió», dijo Ramón. «Sé sobre tu padre. Sé que Ricardo fue responsable, y sé que fue tú quien orquestó el asalto hace algunos meses, no por dinero, sino por justicia». Javier no respondió inmediatamente, simplemente miró su café hirviendo en la taza. «¿Vas a arrestarme?», preguntó finalmente. «No», dijo Ramón. «Tienes coartada. No puedo probarte nada, pero necesito hacerte una pregunta. ¿Qué quieres que suceda ahora?». Javier levantó la vista. Sus ojos estaban llenos de emoción contenida durante años. «Quiero que Ricardo sea juzgado. Quiero que se sepa quién mató a mi padre. Quiero que la verdad salga a la luz.
Pero sobre todo, quiero que los otros, los que aún están jóvenes, que crecen aquí en Monterrey, vean que la corrupción no es lo normal. Que haya consecuencias, que haya justicia. Eso es lo que yo también quiero, dijo Ramón. Pero si voy solo, si intento presentar esta investigación sin apoyo, será enterrada. Me enterrarán a mí también. Entonces, ¿qué hacemos?, preguntó Javier. Ramón reflexionó y luego hizo algo que probablemente costaría su carrera. Fue a un periodista que conocía, un hombre llamado Carlos Mendoza, sin relación con Ricardo, que trabajaba para un periódico local llamado El Porvenir. Carlos era conocido por investigar corrupción, aunque a menudo sus artículos eran censurados o no se publicaban. Ramón le dio a Carlos toda la información que había reunido, los documentos, los nombres, las conexiones, y le pidió que publicara la historia. «Esto me van a disparar», dijo Carlos, revisando los documentos con los ojos cada vez más grandes. «O peor, me van a desaparecer». «Probablemente», admitió Ramón, «pero es la verdad, y la verdad necesita ser dicha». Carlos publicó la historia. Capítulo 6. El artículo de Carlos Mendoza apareció en El Porvenir el 15 de junio de 1975, casi 3 meses después del asalto a Ricardo Mendoza. El titular rezaba: «Corrupción en las más altas esferas, un farmacéutico millonario vinculado a crimen organizado y posible asesinato». El artículo detallaba todo: el robo en la farmacia en 1962 y cómo Javier Salinas había sido falsamente acusado. La muerte de Guillermo Salinas en 1968 y la falsificación del certificado de defunción. Las transacciones financieras que mostraban dinero de la mafia llegando a Ricardo. La participación de Roberto Gutiérrez, el oficial de policía corrupto. El efecto fue inmediato y explosivo. El periódico fue prácticamente arrastrado de los kioscos. La gente en Monterrey quería leer la historia, querían saber más. Y aunque muchos medios locales intentaron enterrar la noticia, no pudieron. El artículo había sido visto por demasiada gente, había causado demasiado ruido. Ricardo Mendoza intentó demandar al periódico por calumnias, pero sus abogados lo aconsejaron que no lo hiciera. Una demanda traería más publicidad, permitiría que la información saliera a la luz en un tribunal donde sería muy difícil negarla. La Procuraduría General de la República fue presionada a investigar. Aunque la investigación inicial fue lenta, aunque hubo intentos de sabotaje desde adentro, eventualmente comenzó a tomar forma. Ramón fue suspendido de su puesto policial durante 3 meses por filtración de información confidencial. Fue amenazado. Su familia fue asustada, pero no fue asesinado, y eso fue, de alguna manera, una victoria pequeña. Javier Salinas, después de que la historia fue publicada, fue finalmente absuelto públicamente de cualquier acusación relacionada con el robo de 1962. Su reputación, aunque no fue completamente restaurada, fue al menos reivindicada. Ricardo Mendoza fue arrestado en agosto de 1975. Fue juzgado por varios cargos, incluyendo conspiración, encubrimiento de asesinato y lavado de dinero. El juicio fue largo, complicado y amargo. Pero en diciembre de 1976, 16 meses después del asalto, fue condenado. La sentencia fue de 15 años de prisión. No era justicia perfecta. No era suficiente para compensar lo que Javier había perdido, lo que su padre había perdido, lo que tantas otras personas habían perdido por las manos de Ricardo Mendoza. Pero era algo. Era más que lo que muchos criminales de su estatura jamás enfrentarían en Monterrey. Roberto Gutiérrez, el ex oficial de policía, huyó de México. Se cree que se fue a Texas, pero nunca fue capturado formalmente. Aurelio Gómez nunca fue arrestado por el asalto. No había pruebas directas que lo vincularan.
Continuó viviendo en Monterrey, continuó sus actividades criminales, pero nunca volvió a cruzarse con Ricardo Mendoza de la manera en que lo había hecho esa noche de marzo. Ramón Esparza fue reinstalado en su puesto después de su suspensión. Ascendió a detective senior y eventualmente se convirtió en una voz para reformas en el Departamento de Policía de Monterrey. Su coraje para investigar más allá del sistema corrupto que lo rodeaba lo convirtió en una figura respetada. Pero la verdadera transformación ocurrió en Javier Salinas. Después de la publicación del artículo, después de que la verdad finalmente salió a la luz, Javier experimentó algo que no había sentido en 13 años. Paz. No es que su dolor desapareciera. No es que la muerte de su padre de repente tuviera sentido o fuera justificada, pero al menos la verdad había sido conocida. Su padre no había muerto por negligencia industrial. Había muerto por defender lo que era correcto. Javier utilizó el pequeño pago que recibió como compensación por su falsa acusación en 1962 para completar su educación. Eventualmente se convirtió en maestro en una escuela secundaria en Barrio Antiguo, enseñando a niños de familias pobres, muchos de ellos en circunstancias similares a las que él había enfrentado. Años después, en una conferencia sobre justicia y corrupción en Monterrey, Javier fue invitado a hablar. En su discurso habló sobre cómo la verdad, aunque tarda en llegar, es más poderosa que cualquier venganza. Habló sobre cómo su padre murió porque buscaba justicia. Y habló sobre cómo finalmente esa búsqueda no fue en vano. La noche en que Ricardo Mendoza fue asaltado, dijo Javier ante una audiencia de cientos de personas, no fue un acto de criminales buscando dinero. Fue el momento en que una familia que había sido silenciada durante años finalmente encontró su voz. Mi padre no pudo hablar por sí mismo. La corrupción lo silenció. Pero a través de la verdad, a través de la insistencia de que la verdad fuera conocida, mi padre habló desde la tumba. Y esa verdad cambió a una ciudad. En 1982, Ricardo Mendoza murió en la cárcel. Era un hombre quebrado, una sombra de lo que había sido. Su imperio farmacéutico fue desmantelado. Sus propiedades fueron confiscadas. Y en Monterrey, en Barrio Antiguo, en las calles donde Guillermo Salinas había caminado, donde Javier había crecido, donde Roberto había fallecido, donde la verdad finalmente había prevalecido, la vida continuó. El sistema de corrupción aún existía. Seguía habiendo criminales impunes. Pero en 1975, en la madrugada fría, cuando 4 hombres asaltaron a un farmacéutico millonario, algo cambió. Una puerta fue abierta. Una pregunta fue hecha. ¿Cuál es el precio de la verdad? Y el precio resultó ser alto. Pero el precio de la mentira, de la corrupción, de la apatía, resultó ser aún más alto. El dinero que fue robado esa noche, 100,000 pesos, fue recuperado en gran medida. Fue devuelto a Ricardo. Pero fue el dinero que Javier realmente buscaba, de una manera metafórica, que finalmente encontró. No el dinero de Ricardo, sino la verdad sobre su padre. Esa verdad valía más que todas las riquezas del mundo. En los años posteriores, la historia de 1975 se convirtió en leyenda en Monterrey. Algunos la contaban como una historia de venganza, otros la contaban como una historia de justicia. Javier Salinas la contaba como una historia de su padre, de un hombre ordinario que se atrevió a hacer lo correcto en una ciudad donde lo correcto era peligroso. Y tal vez, en ese legado, en esa memoria de Guillermo Salinas, viviendo en los corazones de los que habían sufrido, en esa insistencia de que la verdad fuera conocida, estaba la verdadera justicia que había estado buscando todo ese tiempo.